Les va. Bueno, primer clase de lógica con esta modalidad. Primero quiero arrancar con hacer algún comentario en relación a la preevaluación que hicieron. En líneas generales me parece que los contenidos se comprendieron. El tema es la aplicación, que es fundamental. Lo más parecido a la matemática en cuanto a abstracto es la lógica. Así que bueno, vamos a ver cómo se llevan con la lógica. Eh, Insisto, los ejemplos son muy importantes. Articular la teoría con los ejemplos. Y me parece que en lo que fallaron fueron dos cosas en líneas generales. La primera es en cuanto a la consigna, que, a ver, yo no voy a pedir que transcriban tal cual lo que aparece en algún video como ejemplo. Entonces, por eso yo puse un link, eso es lo primero. Y lo segundo es que no se comprendió, excepto dos o tres de ustedes, el concepto de razonamiento. Vieron que aparece el concepto, el juicio y el razonamiento. Bueno, yo ya voy a ir ahí en algún momento. Primero lo que les quiero comentar, digamos, a grandes rasgos, además de haber visto ya el material bibliográfico y haberlo trabajado, es que la lógica es útil, es una herramienta necesaria e imprescindible eh, para el conocimiento científico. ¿Por qué? Bueno, imagínense ustedes que alguien en cualquier tipo de ciencia investiga y cuando investiga trata de argumentar, de justificar lo que, por ejemplo, lo que ha investigado. O alguien que no es investigador o investigadora y que escribe un libro. Ahora, cuando se lo edita en el libro, cuando lo revisa en el libro, bueno, eso tiene que tener una coherencia, tiene que tener una lógica. Entonces, la lógica es la ciencia que va a trabajar cómo se estructura el pensamiento, cómo se estructuran los razonamientos, si los razonamientos son válidos o inválidos, eso lo vamos a ver durante la cursada, y si los razonamientos son correctos o incorrectos. Bueno, principalmente esa es la función de la lógica. La lógica como disciplina surge en 2500 a.C., perdón, hace 2500 años, hace siglo V a.C., con Aristóteles en Grecia. Es una rama de la filosofía, una de las tantas ramas de la filosofía. Pero bueno, filosofía ya vamos a ver el año que viene. Lo segundo que quería decir es en relación a ver, al lenguaje, la relación entre el lenguaje y la lógica. La lógica va a tratar de pensar al lenguaje en relación a tres niveles, al menos a tres niveles. Uno es el lenguaje de tipo informativo. Yo estoy informando algo, por ejemplo, digo, el COVID es un virus que puede ser mortal. Esa información, ese enunciado puede ser verdadero o falso. Pero toda enunciación, si ustedes quieren, toda frase que tenga sujeto, cópula y predicado, sujeto, verbo y predicado, en lógica se escribe ese, es, verbo es, p, ese es p, es sujeto, verbo y predicado, puede ser verdadero o falso. Y eso estaría dentro del lenguaje informativo. Siempre informa verdaderamente o falsamente. Después está el lenguaje expresivo. Si yo digo, por ejemplo, qué calor que siento o qué aburrida es tal materia, estoy expresando una sensación, un sentimiento o una emoción, y eso no es ni verdadero ni falso, es lenguaje expresivo. Y el lenguaje directivo, que también
enuncia la lógica es cualquier tipo de orden, cerrar la puerta, cualquier tipo de exclamación, signo de admiración, qué bueno, y cualquier tipo de pregunta. ¿Es correcto salir a la calle sin barbijo? Y esa es una pregunta y tiene que ver con el lenguaje directivo. Ahora, la lógica va a trabajar, lo único que le va a interesar es el lenguaje informativo. Ese es P. Más allá, en principio, si es verdadera o falsa esa enunciación. Esa enunciación, ese es P, vamos a llamarle proposición. Proposición simple, si es S es P, la virome es azul. Y proposición compuesta cuando hay un conector. Vamos a ver muchos más conectores de los que aparecieron en el video. Pero si yo digo, por ejemplo, la virome es azul y la hoja es amarilla, es una proposición compuesta. Siempre tiene que haber un conector, que puede ser, en algún momento vamos a darlo, una coma, puede ser la palabra entonces, puede ser el pero, puede ser el y. Entonces a eso vamos a llamarle proposición. Entonces, no todos los enunciados son proposiciones, teniendo en cuenta que lo expresivo y lo directivo son enunciados, pero no son informativos. Por otro lado, y quiero detenerme en el error que en general tuvieron, pero por no haber entendido, es esto del razonamiento, raciocinio. Hablábamos de concepto, hablábamos de juicio y hablamos de razonamiento. El razonamiento es la articulación, es la relación entre proposiciones. Ese es P. Se van a aburrir de escucharme, pero prefiero que les quede grabado. Y en internet busqué recién lo siguiente. Primer proposición. Las personas necesitan agua para vivir. Primer proposición. Las personas necesitan agua para vivir. Segunda proposición, o sea, abajo. Las rosas son plantas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, que también es otra proposición, es las rosas necesitan agua para vivir. O sea, la conclusión se infiere, se deduce de las proposiciones anteriores. A la primera y la segunda proposición vamos a llamarle premisas. O sea, la primera frase, la primera proposición que dijimos, las personas necesitan agua para vivir, a esa vamos a llamarle premisa 1. La premisa 2 es las rosas son plantas. Después viene la conclusión. Para diferenciar conclusión de premisa vamos a hacer una raya. ¿Vieron como en matemática ponemos 2 más 2? Raya. Entonces entre las premisas y la conclusión siempre tiene que haber una raya. Siempre divisoria. Para diferenciar las premisas de la conclusión. Después yo les voy a mandar material escrito para que vean esto. Espero que se haya entendido.
más allá de si este razonamiento es correcto, incorrecto, este de las rosas, si es válido o inválido, por ahora no vamos a ver eso. El tema es que ustedes tengan claro que dos proposiciones que se relacionan, que generan una conclusión, a eso se le llama razonamiento. O sea, para que haya razonamiento tiene que haber por lo menos dos proposiciones, dos premisas y una conclusión. Puede haber más de dos premisas. Pero por ejemplo, me acuerdo que uno de ustedes puso: el perro está vivo, como si fuera la primera premisa. El perro está bien. No, porque ahí faltaría la conclusión. Insisto, un razonamiento, todos son dos premisas y una conclusión. Bueno, para esta es la función de la lógica para las personas que producen teoría, producen ciencia. Bueno, en principio esta clase hasta acá a mí me parece que está bien. En algún momento vamos a tener otra evaluación a la que no le voy a agregar nada más que esto. Tengan en cuenta esto de las funciones del lenguaje, repito, informativo, expresivo y directivo. Solamente la lógica va a trabajar lo informativo. Así que bueno, hasta la próxima vez que nos veamos. Que tengan buen día. Chao, hasta luego.